Miguel Méndez Cabezas. Buenas tardes, Miguel. Tú de anonimato tienes poco, la verdad. Nuestra primera noche será con Miguel, que aquí le tenemos Méndez Cabezas. Antes de comenzar con esta charla, más que entrevista, pues decir que es autor de muchas y variadas novelas y libros: El Francés de los gusanos, Las piedras de trueno, Guía del patrimonio de Talavera de la Reina, Los molinos del agua, libro importante de la provincia de Toledo, El Quijote en la cerámica de Talavera, Las mondas legendarias, La vía verde de la Jara, Rutas y senderos de Talavera y comarca. Sigo. Los caminos de Guadalupe y su real monasterio, El tamborino de Mondas, La cocina tradicional de la Jara, Guía de turismo y ocio de Talavera de la Reina, leyendas, curiosidades de la historia de nuestra ciudad, o su última novela histórica sobre las Urdes, Aldea sin perros. Pues continúo hablando. Pues sí. Y los premios. Premios Cabañeros de Periodismo y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el 94 ya. Premio Río Tajo de Periodismo Medioambiental del Ministerio de Obras Públicas en el 92. Premio Fernando de Rojas de la Asociación de la Prensa de Talavera. Serrano de Honor en la Sierra de San Vicente. Premio de la cadena SER por la promoción cultural de las tierras de Talavera. Romero de Honor de la Asociación del Camino Real de Guadalupe. Miguel Méndez ha escrito más de 600 artículos en prensa y otras publicaciones, además de mantener colaboraciones en radio y televisión sobre temas de historia, etnografía y medio ambiente. Y ha colaborado en el inventario etnográfico de la Diputación Provincial de Toledo sobre varias comarcas talaveranas e impartido numerosos pregones, conferencias e entidades culturales y diferentes localidades de la comarca. Todo eso lo ha hecho aquí nuestro amigo y talaverano célebre Miguel Méndez Cabezas, que yo le pregunté hace unos días, ¿pero tú tienes tiempo para tanto? Ahora él nos explicará si tiene tiempo o no. Porque lo que yo quiero, Miguel, en primer lugar, es... ¿Naciste en Talavera? Que antes casi me lo estropeas. Naciste en Talavera, en 1957 podemos decir la edad, en la calle del Perdón, aquí enfrente. En la casa que ha restaurado Sandra Sánchez, nuestra karateca internacional. Bueno, en realidad nací en la calle San Miguel, aquí, pero mi abuela es la que tenía la casa de Sandra Sánchez. En la calle El Perdón. Miguel, al lado del colegio. Al lado del colegio. Ahora son aulas del colegio Juan Ramón Jiménez, donde nací. Sí. Ya. O sea, que soy de aquí del barrio. Fíjate, tenía yo la duda de si en calle San Miguel o en esta otra. Esa era mi abuela, la calle El Perdón. Sí. Que ayer pasaste tú en tiempo barrio, de niñez. Sí. Claro. Fíjate, pues eso precisamente yo pensaba que era en la calle San Miguel, pero me dijeron que no. Me verías por allí, sí. Bueno, Miguel, ¿qué recuerdos tienes de tu niñez, de tu infancia, de tu adolescencia? Bueno, pues yo los recuerdos, pues son recuerdos de una infancia maravillosa y de mi adolescencia igual, ¿no? Yo he sido feliz en Talavera y no he tenido por qué intentar ir a otros lugares a encontrar esa felicidad, ¿no? De niño, pues bueno, yo me crié en Talavera, que era una ciudad, pero no una ciudad. Siempre he dicho que Talavera es el pueblo más grande de España, ¿no? En el sentido de que era una ciudad, pero con sus características de pueblo, ¿no? Yo nací y me he criado en los canales del Alberche, pues cazando ranas, cogiendo lagartijas, robando membrillos, en las huertas del tío Berato, de no sé quién, a pescar tripones, que no sé si sabrán lo que es. Los tripones eran los gambusia, que eran un pez que colonización repobló los canales precisamente para el paludismo, para que se comieran el mosquito anófeles y demás. Pues en eso, haciendo arcos y flechas, en las obras y tal. Eso es la infancia. Entonces es una infancia casi rural, ¿no? Por eso siempre, pues, el campo me gustó. Luego ya en la adolescencia tomé contacto con algunos, hay alguno aquí presente, como mi amigo Carlos, con el que alguna vez fuimos a dormir a un molino de la Sierra de San Vicente, y quizás de ahí, de ese misterio que tenía aquel molino, fue de donde surgió luego, años más tarde, el libro este de los molinos que hice, ¿no? O sea, y la juventud, pues bueno, claro. ¿Tiempo decías antes? Pues tiempo, siempre lo he dicho, el truco es todos los días un poquito.
y luego que es que llevo 50 años, como antes te he comentado, ¿no? Entonces, bueno, yo he sido muy feliz como niño, como adolescente, como joven. Luego aquí, pues tengo también una talaverana que, por supuesto, eso también ha aumentado esa felicidad, por decirlo así. Te decía antes lo de la calle San Miguel, que no se me olvide, porque yo nací en el número 5 de esa misma calle. Y él ha jugado a la Plaza Aravaca, Claro, ahí claro. estamos, ahí Y estamos. viendo la primera televisión que había aquí en el barrio, que era de los Cerdán y de los panaderos, no me acuerdo cómo se Tomás llama, Tornero. Tomás Tornero, que nos asomábamos por la ventana y veníamos la bola del telediario, que era una cosa muy, muy novedosa, ¿no? Pues En el eso, barrio. Sí. ahí estamos. Hablábamos de tu niñez y de tus inquietudes y también una pregunta que yo la tengo ahí en mente. ¿Por qué, a lo mejor todo está relacionado, por qué médico rural precisamente? Bueno, la medicina es una ciencia humanista. Yo tengo una gran admiración pues por médicos como Marañón, que era historiador, que era muchos de alguna forma también antropólogo, era, pues, como decimos, un médico humanista, ¿no? Pero a mí siempre me gustó, yo siempre dije que iba a ser médico de pueblo. Yo nunca tuve intención de ser médico de hospital ni en ciudades. Yo quería ser médico rural porque me vinculaba pues con esa naturaleza que siempre a mí, y con ese hombre integrado en la naturaleza, que es lo que realmente me interesa, ¿no? Y fue eso lo que me llevó un poco pues a hacer para médico rural. Entonces, cuando acabé la carrera, y desde entonces pues estuve en los pueblos hasta que me jubilé. Pero eso no te ha quitado de estar muy implicado en el sindicato de sanidad. Bueno, el sindicato médico, ¿por Médico. qué? Yo en realidad en eso entré por el tema de cómo estábamos los médicos rurales. Cuando, por contarte alguna anécdota, ¿no? Una anécdota. Yo en un pueblecito que estaba, pues, sin citar el pueblo, pues estaba pasando consulta debajo de una escalera, en un cuchitril que había, y en una ocasión le dije al alcalde, oye, mira, ¿cómo no consigues un ventilador para que por lo menos cuando venga más gente en verano podamos estar? Porque entonces los médicos rurales estábamos así. Un ventilador. Y dice, uy, eso hay que llevarlo a pleno. Bueno, en otra ocasión, por contarte la precariedad de la medicina rural, en otra ocasión hubo otro alcalde en otra consulta que no tenía cristales, tenía rotos los cristales, tenía solo una mesa desportillada, no había ni camilla, no había nada. Llegabas allí con el anorak con la trenca allí, pasabas la consulta y luego si tenías que tocar la tripa a un enfermo, pues te ibas a su casa, ¿no? Y en una ocasión que fueron las fiestas, que eran fiestas de invierno, pues otro alcalde decidió celebrar la fiesta dentro de la consulta, porque era el despacho antiguo del maestro, que ya no había escuelas. Y entonces pasamos allí, hicieron allí la limonada, hicieron allí la fiesta, y cuando llegué el lunes a pasar la consulta, pues estaba todo lleno de limones espachurrados allí, de vino, un olor a vinazo, incluso habían vomitado ahí en la esquina, en medio del fervor festivo, ¿no? Total que veo pasar al alcalde, digo, esta es la mía. Le llamo y digo, fulano, ven aquí. Digo, oye, bien está que no me pongáis cristales, que no haya una camilla, que no. Digo, pero que hagáis la fiesta aquí, me dejéis esto como atrás. Y me dice, don Miguel, ¿no se está poniendo usted un poquito soberbio? Bueno, pues esa era la medicina rural, en la que poníamos el coche, la casa. Nos daban unos volantes que eran los P10, aquellos volantes, eso que servía para todo, un volante blanco que se daba a los enfermos y con eso. Te daban eso y un talón de recetas en la administración y te decía, vete para allá y haz lo que puedas, sin ningún medio, 24 horas de servicio, día y noche, los avisos. También es cierto que el respeto mutuo, tanto del médico para los pacientes como de los pacientes para el médico, era la verdad mayor, mejor que el que hay ahora, ¿no? Ahora todo es más mecánico, es diferente. Luego vinieron los centros de salud, que yo creo que quien ganaron con esto fueron los sanitarios, más que los pacientes, porque el antiguo sistema, pues la verdad, era mucho más entrañable y mucho más directo, más cercano con los pacientes. Entonces, ante esa situación en que no teníamos nada,
en que encima la administración nos trataba a patadas, pues fue cuando me metí en esto de la cosa del sindicalismo médico. Algo cambió, ¿no? Y algo, No sé si sería luego, una explicación. luego ha cambiado, sí, pero bueno, en ello estuvimos peleando, en eso sí. Bueno, pues de ahí nos vamos a la plataforma en defensa del Río Tajo y el Alberche, que también fueron años crudos, ahí los dos Migueles mano a mano y muchos más, claro, también. 10 años, nada menos, hasta que ya, bueno, la plataforma, si quieres, te cuento cómo nació, porque es un poco, pues en una ocasión venía yo a traer a mi hija al instituto, aquí a Talavera, y veníamos con la radio puesta. Y venía hablando el famoso, el presidente murciano, Valcárcel, con una arrogancia y con un creerse con derecho a todo, que decía que no solo el trasvase, sino que querían el trasvase del Tajo Medio, entonces decían desde Azután, que era llevarse no solo el agua de la cabecera del Tajo y dejarnos la cloaca que nos dejaron, sino llevarse también el agua de Azután. Eso supondría que había bajado la capa freática de la Vega y que ni siquiera la Vega hubiera tenido el agua de los pozos. Entonces, yo iba escuchándole con mi hija al lado y no sé por qué, digo, pues se van a joder. Lo pensé así, digo, es que ya es pisotearnos a Talavera en tantos sentidos que hemos sido pisoteados, y ese era uno más. No solo es no ayudarnos en casi nada, sino llevarse los pocos recursos que tenemos, los recursos, el agua, que siempre ha sido lo que hemos tenido, ¿no? Entonces fue cuando llamé a Miguel Ángel, que es una gran persona, un gran amigo, y la persona que más sabe del Tajo en España, y él el que tenía los conocimientos técnicos. Yo un poco llevaba pues la cuestión social, de la organización, de las convocatorias, en fin, todo el barullo, ¿no? Y él llevaba los cuestiones. Era el que se leía los papeles, se dejaba los ojos y demás. Y bueno, en la plataforma conseguimos que vinieran los parlamentarios europeos, conseguimos las sentencias del Tribunal Supremo, que hasta entonces los políticos todos se hicieron el loco y no plantearon nada ante los tribunales. Conseguimos la gran manifestación del 20J con esas 40.000 personas, o aunque no fueran tantas, sí que fueron muchas, desde luego, y una gran movilización de toda la cuenca del Tajo. Y bueno, después de haber hecho todo lo que podíamos hacer, estuvimos peleando por los regantes, peleando, en fin, por todo lo que podíamos, por el Alberche también, por supuesto, porque el Tajo le vendieron unos y al Alberche le vendieron otros, o sea que lo mismo nos da. Después de todo eso, pues llegó un momento en que ya poco podíamos hacer que no hicieran las propias instituciones, y bueno, como esto también es muy ingrato y por otras cuestiones que no comentaré, pues al final ya lo dejamos después de 10 años nada menos de pelear y de todos los años hacer la fiesta del Tajo, ir a todas las comisiones de desembalse, a la Confederación, en fin. Y ahí estuvo toda Talavera también con vosotros, con la plataforma. Y ahí estuvo, y es uno. Todos los actos que convocabais eran multitudinarios. ¿Por qué? Porque la gente sabía que tanto Miguel Ángel como yo, en aquel entonces, con la plataforma, éramos independientes. Y yo creo que eso la población pues lo valoraba, y entonces sí que no había el sectarismo que tenemos ahora, y de alguna forma conseguimos, yo creo, aglutinar no solo a la sociedad de Talavera, sino a la sociedad de toda la cuenca fluvial del Tajo. Y no solamente hablamos del Tajo, sino de la defensa del medio ambiente y el patrimonio, no solo de Talavera, sino de toda nuestra comarca y prácticamente de toda nuestra región. Has estado tú con tus investigaciones, con esas caminatas Sí. de molino en molino que me has contado. 200 molinos te has recorrido. 268, dice ese libro, sí. Pero bueno, ese fue mi segundo libro, el que tengo mucho cariño, que es este, porque empecé a conocer pues todos los ríos, está súper agotado y me gustaría volver a editarlo porque sí que tiene mucha demanda y creo que es un libro único en su género. Pues ahora que empezamos a hablar de libros, tenemos que decir que tenemos a Nazario ahí con nosotros, Mauro, sí, de Librería Páginas, que tiene los libros que hay ahora mismo actualmente. Algunos de los libros que no están agotados los tienen allí, la última novela también las tiene allí Mauro, por si alguno. Quien quiera puede, además tú estás dispuesta a y por si alguno quiere que se lo firme, luego después haremos lo que... Estupendo. Pues cuéntanos. Bueno, antes de empezar con los libros, Miguel, tenemos aquí, miren ustedes, de 1974. 73. A ver, cuéntanos. Pues esto, cuando me llamó Isabel, se lo dije, digo, tengo una cosa que a ti quizás te llame la atención. Esto, fíjense, es un recorte del Alcázar
de 1973. Del Alcázar, que del era, Alcázar. que entonces, sí, era el periódico que había entonces, y el Ya es lo que había a nivel provincial que daba noticias de aquí, ¿no? Y entonces vino un periodista que yo me encontré en el Prado, allí, y en esa ocasión me dijo que quería conocer Talavera, que venía a hacer un reportaje. Él con 14 o 15 añitos, ¿eh? Sí, yo siendo un adolescente, y me fui con él por todo Talavera a enseñarle Talavera. Subimos al edificio La Paz, que estaba recién acabado, y luego él me mandó el recorte del artículo, que es este, con una dedicatoria al final diciendo que Miguel y sus amigos jóvenes hacen que esta Talavera pujante, porque era el momento de la que yo llamo la Talavera de Trescu, esa Talavera bollante que estaba en pleno auge, ¿no? Y él, muy agradecido, nos lo refirió. Que no le sentó muy bien a Helio Casarrubio, porque habla de sus amigos de la radio, entre los que estaba el Pirata y también Isabel, y que estuvimos allí a verlos, ¿no? Y Helio, como él era el director y tal, pues No se le nombró. no se le nombró y tal. Solamente a los Vamos, compañeros, a los jóvenes a compañeros. los jóvenes Que compañeros, todos hemos sido jóvenes. claro, tanto Isabel como el Pirata y demás, ¿no? Y entonces, o sea que desde esta edad ya está uno enseñando Talavera, ¿no? O sea que debe ser algo... Habías empezado a hablarnos, pues, eso es curioso, por eso Sí, te he dicho que lo comentaras porque es sí. curioso. De tu primer libro. Bueno, mi primer libro en realidad se llamó La Villa de Velada. Y lo hice con don Gonzalo, con el cura de Velada. Yo hice los aspectos más etnográficos, él más los históricos y tal. Luego fue este de los molinos de agua, que un día llevando a un amigo alemán, antropólogo, por aquí, por la Jara, era un alemán que le gustaba mucho decir, me gusta ir por los pueblos de la Jara tomando botellines del Mau. Dice, tan fresquitos, dice, Menos mal que dice, y estamos decía, cerquita. y con la televisión a toda hostia y no la escucha nadie. Pues eso es lo que le... Pero hacía ruido, que era lo importante es- para dar y ambiente. en los pueblos era el ambiente y el humazo que había, y eso, claro, a él le encantaba. Pues él, que le llevé algunos de esos molinos, me animó y dice, ¿por qué no lo recoges todo en algún libro? Y yo ya había escrito algo, gracias, pues eso también tengo que decirlo, a Jesús Morales, en la que era la voz de Talavera, de Que aquí le entonces. tenemos, Aquí le Jesús. tenemos, sí. Buenas tardes. Jesús, que entonces hacía un suplemento histórico que se llamaba El Tú Verás, Tú verás, como tiene que ser, te faltaba el bolo. Tú verás, Tú bolo. Verás. Pero luego también con María Ángeles, en fin, la tristemente desaparecida María Ángeles, Santos. y con María Ángeles Santos y con Carmen, Carmen. y ahí empezamos, bueno, y luego también con Adolfo en el mundo comarcal, en fin, que ya con la prensa llevó, y sacaba primero los artículos y luego muchas veces luego los editaba en un libro, ¿no? Era cositas que se iban haciendo poco a poco y luego se editaban. Bueno, pues ese es el aspecto literario de aquí, de nuestro primer invitado de esta noche con Miguel Méndez. Así es que cuéntanos un poco cómo fue esa andadura de tu aspecto literario, Bueno, escritor, investigación, conferencias, premios, lo tienes todo. Bueno, pues un poco es el amor a la naturaleza, porque yo creo que la patria de uno es la cultura de uno, es la cultura de su gente, ¿no? Entonces, mi primer artículo se llamaba Hallazgos arqueológicos en Villarejo de Montalbán, por unos yacimientos que encontré de la Edad del Cobre y por allí y tal, ¿no? Pero luego lo que me llamó más la atención es ir promocionando todo aquello que veían que tenía Talavera. Por ejemplo, a mí se me revolvían las tripas cada vez que alguien decía eso de que en Talavera no hay nada. Talavera ahora sabemos que es la segunda ciudad en patrimonio de Castilla-La Mancha. Otra cosa es cómo esté, otra cosa es cómo se recupere en fin, o lo que se haya destruido, ¿no? Pero es la segunda ciudad, más incluso que Cuenca, porque Cuenca tiene su catedral, pero no tiene las murallas que tiene Talavera, la colegial, las tres iglesias mudéjares, la ermita del Prado, en fin, que quiero decir que tiene su importancia, ¿no? Entonces, como yo veía que había ese patrimonio, no solo en Talavera, sino en todo el entorno, pues empecé a hacer cosas como, me acuerdo la primera vez que fui a descubrir la Vía Verde de la Jara. Hice la guía esta de la Vía Verde de la Jara porque nadie se había dado cuenta del recurso que supone y que ahora lo tienen absolutamente abandonado, que es lamentable. La Vía Verde de la Jara, igual que la ciudad de Vascos, ¿no? Entonces, al ver ese recurso tan importante, pues hice este primer libro que lo editó la Diputación sobre la Vía Era Verde. curioso, Miguel, porque la vía Verde de la Jara, una vía que se hizo, que costaría un dineral Sí. y que nunca se inauguró, nunca pasó un tren No, por ella. nunca pasó un tren, incluso hubo un jefe de estación, creo que en Aldea Nueva, que nunca vio pasar un tren, claro. Porque lo que se pretendía es lo que hablamos tantas veces, si la historia siempre se repite. Era el AVE,
Lo que pretendía esta línea era dinamizar todo el occidente peninsular, de forma que desde Madrid, por los regadíos de Talavera, se llegaba hasta Villanueva de la Serena y el Plan Badajoz, de forma que todas esas mercancías pudieran llegar a Madrid y facilitar, era dinamizar económicamente todo lo que ahora estamos con el tren de la bruja, seguimos igual. Con esta lamentable situación en la que somos la única, una zona en blanco en medio del plano de España, en la que estamos como estamos, ¿no? Entonces, yo no quise que se llamara la Villa Verde de la Jara, yo quise que se llamara, se lo dije, pero los políticos son como son, yo dije que se llamara la Vía del Hambre, porque es como se llamaba. Era la Vía del Hambre y la gente cuando iba por los pueblos lo llamaban la Vía del Hambre, porque había dado muchos jornales en la posguerra, en los años 50, a mucha gente de ahí de la Jara para poder hacer los túneles, hacer todos los viaductos y demás, ¿no? Entonces, como vi ese recurso, es un recurso que si se uniera con la ciudad de Vasco sería impresionante, porque se puede unir, incluso hay un puente sobre el uso y tal, pero como los políticos no preguntan a nadie, ni en fin, bueno. Eso en cuanto a la Vía de Verde. Luego pensé que había otros lugares que ahora, curiosamente, se han descubierto más con la pandemia, porque la gente ha mirado un poco hacia su propia comarca, hacia lo más cercano. Y es cuando había colas ahí en el Chorro, en Navalucillos, o en las lanchas en el Valle de Robledo del Mazo, que es un valle impresionante, en la Jara Alta, que digo yo, que es una zona preciosa. Bueno, pues todos esos atractivos que hay, los molinos de Río Frío, en fin, todos los atractivos que tenemos en la comarca, la Sierra San Vicente, en la Jara, la Campana de Oropesa, pues todos esos, para un poco promocionarlos, hice este libro de rutas y senderos de Talavera y comarcas, que ya está súper agotado, pero que bueno, en aquella época pues fue que en Talavera tampoco había una guía, que era cierto, siendo la segunda ciudad en patrimonio de Castilla-La Mancha, no había una guía. Hice esta primera, luego hice otra en color, que es la guía del patrimonio de Talavera y comarca, que cuando voy al archivo me gusta porque es el libro más sobao que hay en el archivo, de la guía, ¿no? Y luego otro, Los Caminos de Guadalupe. Perdona un momento, es que me interesa la guía Sí. de Talavera de la Reina. Claro. ¿Qué cuentas en la guía? ¿Qué encontraste para poder hacer ese libro? Pues mira, eso fue un trabajo ayudar. Como dicen que en Talavera no tenemos nada, tú encontraste mucho. Pues mira, el que quiera puede leerlo. Además, en esta primera que hice están los monumentos desaparecidos también. Pero en la que hice luego en color, editada con Canseco y demás, con unas fotografías estupendas, pues en esa se descubre todo lo que hay actualmente y es un tocho así. O sea, que es que tenemos mucho. O sea, cuando entras en la Virgen del Prado y ves lo que hay allí, como yo, en este donde por primera vez se denomina la Virgen del Prado la Capilla Sixtina de la cerámica en España, ¿no? Pues es así, o sea, entras allí y es algo cerámica del siglo XVI, del siglo XVII. La cerámica que Felipe II declaró la cerámica oficial del imperio, la única que se podía exportar junto a la de Sevilla, exportarse a América. Eso, pues son cuestiones que muchas veces no hemos valorado los talaveranos, como no hemos valorado los personajes que tenemos. Ahora que veníamos por ahí, el padre Juan de Mariana, que alguien lo ve como algo, en fin, el padre Juan de Mariana, don Benito Pérez Galdós, cuando vino a la celebración, iba a venir, pero luego no pudo venir, al primer centenario de la batalla de Talavera, dijo que lo lamentaba porque Talavera era la patria de la historia por ser la patria de Mariana. Es la patria del primer historiador científico, por decirlo así. Tenemos el fundador de las ciencias agronómicas, que es Gabriel Alonso de Herrera, el primer ingeniero agrónomo en una tierra como esta de Talavera, tan dedicada a la actividad agropecuaria, ¿no? Hay muchas veces que la gente se hace una foto en la rana de Salamanca, de la famosa rana de la Universidad de Salamanca, y no saben que esa preciosa portada plateresca es de Juan de Talavera. O no saben que entre los 3 o 4 personas o 5 que decidieron ir a la conquista de América, había 2 talaveranos. Estaba el arzobispo de Granada entonces, Fray Hernando de Talavera, confesor de la Reina Católica, y estaba el doctor Talavera, que es la familia de los Maldonado, que participan en las comunidades, o sea, en el levantamiento de los comuneros, pero que luego se asientan en Salamanca. Entonces en Salamanca está la capilla de Talavera, porque es la capilla de la familia del doctor Talavera. Ese doctor Talavera y Fray Hernando de Talavera son los que están en esa reunión que se decide emprender, por decir, valga la redundancia, la empresa americana, ¿no? Pues eso muchas veces los talaveranos, es que en Talavera no hay nada.
tenemos músicos como Francisco de Peñalosa, tenemos la segunda obra universal de literatura, que es La Celestina, su autor, aquí y aquí, y en la Puebla de Montalbán se celebra como algo, en fin, una fiesta del pueblo, y aquí un monumento que hay al lado del cuartel de la Guardia Civil y poco más, que estaba enterrado ahí enfrente, por cierto. Nosotros vamos a ser famosos con las dos reinas. Sí, sí. Bueno, pues lo que os quiero decir que Talavera, yo siempre he visto en fin, esa descompensación que hay entre lo que hay en Talavera, lo que se sabe vender y lo que realmente la gente piensa de Talavera, porque ve desde la carretera ese skyline, ese cielo ese perfil tan neoyorquino, y se cree que aquí no tenemos las murallas con esas torres albarranas alucinantes que tenemos, ¿no? O ese alcázar siempre sin excavar que tenemos, ¿no? Pues bueno. No vamos a pensar en lo que se ha perdido, Sí, sino en lo que tenemos. en lo que tenemos, no y lo lo estoy que diciendo. está a punto de perderse. De perderse, por supuesto. Pero bueno, en eso seguiremos, desde luego, dando la tabarra seguiremos. Pues a ver, vamos a centrarnos en otra de Sí, tus obras. No sé, Los molinos, que te ha interesado a ti mucho. Hombre, los molinos, contaros, los molinos están siempre, los molinos de agua. Hay que decir que los molinos de agua a mí me llamaron la atención porque Jiménez de Gregorio los llamaba los venerables molinos de agua. Y es cierto, es la primera máquina que ahorra tiempo y trabajo al hombre, al ser humano, sobre todo a la mujer, que era la que desde el Neolítico tenía que moler con aquellos molinos o esos otros de mano que se molían, los molinos de sangre, se llamaban así, porque eran movidos por el ser humano. Y entonces me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque del molino, luego se hace el molino de regolfo, del molino de regolfo luego se hace la turbina se hace el generador eléctrico y ya tenemos la revolución industrial. Entonces es el germen de que el ser humano no tenga que trabajar con sus propias manos, y por eso esos molinos merecen ese respeto, y hay lugares en la comarca, por ejemplo, en Riofrío, que está entre Sevilleja y La Nava, que hay 22 molinos de agua en un trayecto de 10 kilómetros, que eso tendría que ser un parque etnográfico y debería protegerse de alguna manera, pero en fin, como estamos donde estamos, y el Dolmen de Azután, por ejemplo, no tiene ni un cartelito que diga Dolmen de Azután, ni un aparcamiento donde parar. O sea, el desastre en ese sentido es absoluto. Podemos ver también, Miguel, que no solamente te han interesado los molinos, sino que te han interesado toda la arquitectura popular, castillos, estancias reales, molinos, atalayas, iglesias, santuarios. Sí. Yo todo lo que es de Talavera, todo su patrimonio, pero también las fiestas. Hay algo que a mí me interesa mucho, y hice el facímil de las mondas legendarias, pero no solo eso, esas fiestas que tenemos en la comarca tan arcaicas, ¿no? Los perros de Santana, por ejemplo, que en el día de San Sebastián es una fiesta de invierno, una mascarada, que se visten los mozos con pieles, se pintan de negro y, entre comillas, mean a las mozas. O sea, con una bota las mojan. Es un rito de fertilidad arcaico. Por eso el cura no les quería dejar llevar al santo, pero un año que lo dijo, por poco le tiran al río, al cura. Y van con las pieles teñidos, con los cencerros. Es un rito que es precristiano, pero que sean. Entonces, esas fiestas tan interesantes que tenemos por aquí, como esa que os he puesto como ejemplo, y las propias mondas, que son algo alucinante, que se deberían recuperar como eran, de verdad, todos los ritos que teníamos antiguos, pues también. No solo eso, los cuentos, las leyendas, mira, tenemos hasta en los cementerios, tenemos una cosa muy curiosa que es la lírica popular funeraria, que son muchas plaquitas que hay de cerámica que están con poesías, sobre todo hechas a los niños fallecidos, a los niños muertos. Y esas poesías muchas veces las hacía ese que escribía las cartas en los pueblos, las cartas al que estaba en la mili porque los demás no sabían escribir. Pues ese mismo les hacía la poesía. O sea, hasta en los cementerios tenemos esa cultura y esa poesía que habría que recuperar, ¿no? Pues dentro de lo que es la arquitectura nos vamos a lo que es el medio ambiente, a las rutas, a los senderos, sí, al Camino Real de Guadalupe, que también sí te interesa mucho, al Camino de los Bandoleros. Sí. Bueno, yo siempre he pensado que la cultura es algo que hay que dar como un jarabe. Yo no soy hombre, etnógrafo sí que soy algo más, historiador no soy. Aquí hay magníficos historiadores, magníficos arqueólogos. Yo lo que hago de alguna forma es hacer un jarabe más dulce para que
esas cosas del patrimonio pues se puedan de alguna forma pues asimilar mejor, ¿no? Y por eso lo hago en estos otros formatos, en que las guías y demás. Las rutas es como a la gente le gusta conocer un poco el patrimonio, hacer un paseíto y ves, pues yo qué sé, ves, pues aquí hay un horno de cal y allí un chozo y allí una zaurda y aquí un molino impresionante y de paso vamos viendo esta Fresneda y esta tal. Entonces es una forma muy sencilla de que la gente vaya conociendo su patrimonio y vaya conociendo su naturaleza. Y por eso lo he hecho, algunos de los libros lo he hecho en forma de rutas, como luego aparte es ese gran recurso que tenemos, que es el de los Caminos de Guadalupe. Los Caminos de Guadalupe y su Real Monasterio es un recurso, es el segundo camino de peregrinación de España. Hablamos de esas cosas que aquí desconocemos, que no. Después del de Santiago de Compostela, tuvo en el siglo XV, XVI y parte del XVII tantos peregrinos como tenía el de Santiago. Y yo fue otra cosa que descubrí un día estudiando, curiosamente, con mi amigo Rafael, el archivero, las causas criminales de los asaltos que había de bandoleros en los Guadarranques, en la zona ya cercana de Puerto San Vicente, Alía, esa zona, los asaltos que había de bandoleros, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo? Y vi ya que el rey encomendaba a la Santa Hermandad de Talavera proteger el camino de Guadalupe a todos los peregrinos que iban a parar hasta el monasterio, ¿no? Entonces me fui interesando por eso, digo, coño, si esto es un recurso de primer orden, pues si te digo la verdad, cuando fuimos al consejero o al director de turismo de Extremadura, no nos hizo ni puto caso. Ni él ni los de aquí tampoco. O sea, en eso luego ya cuando has visto que la propia sociedad ha sido la que lo ha demandado, porque esto hay que decirlo, el Camino de Guadalupe, a raíz de este libro, Antonio Dávila, que es de Navatrasierra, pues hizo una asociación para recuperar el Camino Real. Aquí en Talavera, Diego el de Puente, con su asociación de Fray Hernando de Talavera, han amojonado ya todo el camino hasta Guadalupe. Y luego otra sociedad que hay en Ciudad Real, en Fuente el Fresno, pues también está dinamizando todo aquello. O sea, son los propios ciudadanos los que han tenido que coger la bandera de este recurso y de alguna forma promocionarlo, ¿no? Y cada vez que veo pasar peregrinos hacia Guadalupe, pues es algo que me satisface porque es de esas semillas que han caído un poco en terreno abonado, por decirlo así. El Camino de Guadalupe ya va de hace mucho tiempo. Sí. Pues yo tengo conocimiento y una anécdota. Mi padre estuvo en la guerra con 17 o 18 años y cuando vino mi abuela hizo una promesa, ir a Guadalupe, si mi padre volvía vivo. Sí. Y claro, la promesa la hizo mi abuela, involucró a toda la familia. Sí. Y fueron en un carro. Sí. Una tía mía que estaba inválida en una silla sentada en el carro, mi madre, no sé qué, no tenía yo hermanos todavía. Y fueron todos andando con una mula o dos, lo que llevara. Mi padre iba guiando a la mula. Esa mula que le pisa las alpargatas que llevaría y le agarran con una suela. Sí. Y ahí iba el hombre. Descalzo. La tela de arriba y la alpargata del otro lado. Ya entonces, ya en la guerra. Así tuvo más valor su peregrinación, sí. Bueno, en la guerra, mi madre me contaba que cuando iba en la Doaldi por aquellos caminos, por la carretera aquella, que paraban a ver los toros en Alía el conductor, porque le apetecía ver los toros y luego seguía para adelante, y que tardaban un día entero en llegar hasta su pueblo, o sea que fíjate, y se comían los madroños y se emborrachaban, porque toda la zona tiene muchos madroños. Sí, hasta hace 4 días tardábamos 3 horas. Sí, no, sí, bueno. No, sí es lo mismo, sí, seguimos igual. Sí. Pues de la ruta de Guadalupe a los bandoleros. ¿Qué nos cuentas de los bandoleros? Bueno, los bandoleros es algo que me ha llamado también la atención porque es de esos tópicos españoles, ¿no? El bandolerismo, resulta que aquí en Talavera, en esa que desgraciadamente derribaron la cárcel de la Santa Hermandad para hacer el bodrio ese de la Puerta Zamora, pues esa cárcel que tenía un artesonado mudéjar de un valor incalculable, esa cárcel que fue derribada ya en época democrática, esa era la ciudad, la cárcel de la primera policía rural de Europa, junto con la de Toledo, la Santa Hermandad de Toledo y la de Ciudad Real. O sea, es los primeros que cuidan, es una hermandad de colmeneros
que para protegerse de los bandidos, de los golfines que estaban en la zona de la Jara, pues se unen para tener una fuerza armada para poder defenderse de ellos, porque ellos llegaban y asaltaban, les quitaban las colmenas, les quitaban... Bueno, pues a raíz de eso, en la Edad Media ya se empieza a formar y se hace la cárcel de la Santa Hermandad. Y tenemos ese tesoro, tenemos en el archivo municipal, que es otro tesoro, tenemos casi 1000 causas criminales de la Santa Hermandad. 1000 causas criminales que dan para 1000 novelas. O sea, que son interesantísimas y que yo les animo para que, además para darles trabajo a mis amigos del archivo, para que vayan ustedes allí a investigar esas causas criminales que son impresionantes. Hay una falsificación de monedas en Bartolo de unos nobles con un herrero que se unen para falsificar la moneda en la herrería. Hay una violación en la Portiña. Hicimos un libro con la Enramá, con Ángel Monterrubio y con Rafael Gómez, con el archivero. Hicimos un libro que se llama Causas Criminales de la Santa Hermandad, los tres, que la verdad cogimos 20 causas, un poco el prototipo de cada una del bandolerismo y de la delincuencia que había aquí. Que luego además la Santa Hermandad, pues bueno, todos querían estar en ella, porque era como la hidalguía, que si estaba en la Santa Hermandad no pagaba impuestos. Y entonces todos los nobles y todos los que no eran nobles querían estar de cuadrilleros en la Santa Hermandad, ¿no? Y eso en cuanto al bandolerismo. Pero es que nuestra zona, sobre todo en la Jara, hay que tener en cuenta que siempre ha sido una tierra de echarse al monte. Los primeros fueron estos que digo, los golfines, estos bandoleros que había, que muchas veces eran soldados de fortuna, como mercenarios, que cuando acababa la guerra, pues se dedicaban a asaltar a la gente, porque ya no les pagaban su soldada, nunca mejor dicho, y se dedicaban a asaltar a la gente. Luego vinieron los carlistas, que algunas zonas de la Jara Alta también estuvieron. Luego vinieron los maquis, gente que se echó al monte pues, por otras cuestiones políticas también, en la posguerra. Y aquí pues estuvo Quincoces, Chaqueta Larga o el Francés, que eran los tres, digamos, los tres grupos de guerrilleros antifranquistas que hubo en la sierra. Claro, entonces no había helicópteros. Y esos matorrales de la Jara, donde hay tantísimo, o sea, ese bosque cerrado que hay, meterse ahí, échale un galgo ahí al que... entonces, toda esa zona siempre ha sido, de hecho, donde nace ese bandolerismo en España, precisamente, es en esa zona que os digo de los Guaderranques, donde actúan los golfines. Esa zona de Puerto San Vicente, Alía, Guadalupe, que todo eso fue tierra de Talavera, que muchas veces la gente no lo sabe. Guadalupe fue tierra de Talavera. Y Alfonso XI quita ese territorio para poder hacer el monasterio, pero era tierra de Talavera. Pero sigue encomendando a la Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera el vigilar los caminos de peregrinación hasta la ciudad. Nos hemos ido un poco Sí. Ibas siguiendo los libros que habías ido editando. ¿Qué otro libro quieres reseñar? Bueno, yo tengo otros libros que tiene allí Mauro, son las novelas, el de las 115 excursiones desde Talavera, que es una ampliación de las rutas, que ya mi mujer me dijo, deja de hacer, por eso tiene ese número tan raro de 115, porque ya era un tocho así, dice, deja de hacerlas que van a tener que llevar un carrillo para llevar el libro. Y ya lo paramos, el de las 115 excursiones, la otra novela, otro que hice de los trajes tradicionales de la comarca con las mujeres, con las asociaciones de mujeres, que hay que decirlo, en los pueblos quien conserva actualmente la cultura son las mujeres, las que conservan la gastronomía tradicional, conservan las fiestas populares, conservan los trajes tradicionales, conservan todavía y hacen fuerza cuando se quiere algún monumento destruir, aunque sean monumentos muy sencillos, de un pilón o de un... Esos son las asociaciones de mujeres. Y si van ustedes a los clubes de lectura, que a veces hemos ido a algunos, los clubes de lectura de los pueblos, quienes van a los clubes de lectura a lo mejor son 40 mujeres y 2 hombres. Casi todas son mujeres. Y eso hay que decirlo. También pues, es muy importante, como también es importante que tú también te ha gustado mucho reseñar el tema de la cerámica de Talavera y la cerámica de Ruiz de Luna. Sí, ahora lo que estoy haciendo... Parece que hay un proyecto voy a hacer un librito sobre toda la cerámica de Talavera que hay en el Valle del Tiétar. Porque el Valle del Tiétar, que siempre ha estado tan vinculado con nosotros, de hecho sus enfermos vienen aquí al hospital, o sea que siempre ha estado tan vinculado, pues resulta que es donde más cerámica, azulejería sobre todo de Talavera hay.
más que en la propia tierra histórica de Talavera. Pues ahí tienes en Montbeltrán, en Lanzaíta, en Arenas, con la iglesia, con la cerámica de Ruiz de Luna también. Y entonces en eso estoy haciendo. Hice lo del libro del Quijote, la cerámica de Talavera, pero ahora lo que estoy pensando es hacer eso y otra cosilla de cerámica que tengo también en mente. La cerámica de Talavera por todo el mundo. ¿Tú sabes que nosotros fuimos a Nueva Orleans? Sí, sí, Lo sabes, lo ¿no? sé. El entrar en ese barrio que llaman francés, pero que antes fue español, Sí, con todos esos carteles de las calles con la cerámica de Ruiz de Luna y en francés, sí, claro. es Y, curiosísimo. y luego hay muchísima también en otras zonas. Ahí fueron los hijos de Ruiz de Luna los que lo llevaron en Rosario, en el metro de Buenos Aires, eso fue Ruiz de Luna el que supo, pero antes ya habían ido a Puebla de México, habían ido ya los talaveranos, y allí en México tú dices, no dices dame el plato, dices dame el talavera. Eh, Y siempre, porque la casa que hay en México capital, hasta las tejas de cerámica sí, de Ruiz de Luna. sí, bueno, Ruiz de Luna luego después, pues también como se valoraba la cerámica allí, pues, bueno, y en toda España hay cerámica de Ruiz de Luna, y en Cantabria, y en Asturias, y la puedes encontrar por cualquier lugar. Y Porque Ruiz de Luna, además de buen artista, es que fue buen empresario también, y buen comercial también, y supo manejar bien su cerámica. Luego ya entró más en decadencia, pero en aquella época sí. Y sigue tu andar por todo el mundo talaverano, comarcal y regional, y nos vamos a las Urdes, esas aldeas sin Sí. perros. Bueno, eso es, aunque sale Talavera en la novela también, porque Talavera tiene que salir de todas formas, Claro. pero aunque sale Talavera, pero las Urdes lo que me ha llamado siempre la atención es el mundo de la supervivencia al límite. Yo lo he contado cuando he presentado la novela, pues que una de mis novelas favoritas y películas es Der Sulzala, El Cazador, que es una película de Akira Kurosawa, que les recomiendo que vean, en que en realidad es un cazador siberiano que sobrevive a duras penas en aquel ambiente tan hostil, ¿no? Pues para mí lo de las Urdes siempre me llamó la atención, leí un poco sobre el viaje de Marañón con Alfonso XIII y demás, y fui por allí a darme vueltas, a patearme las Urdes, porque yo soy como Santo Tomás, tengo que meter la mano en la llaga, yo tengo que ir al sitio a ver lo que hay y a verlo de verdad. Y conocí ese mundo fascinante. Otro día allí estuve en el carnaval con mi amigo Benito, un carnaval que es también fascinante, que es con unos tipos impresionantes, ¿no? Y empecé a conocer ese mundo y sobre todo esa supervivencia de esa gente que con muy poco conseguía, con muy poco y estando enfermos, con las fiebres, con el hambre, pues en una sociedad tan curiosa en que los mendigos eran los banqueros, porque eran los mendigos que iban a recoger coscurros por el entorno los únicos que tenían algo de cash, algo de liquidez, para luego poder prestárselo a la gente, ¿no? Y tiene muchas peculiaridades impresionantes. Pues contaría muchas anécdotas, pero es mejor que leáis el libro. Y no yo porque creo que es interesante. Y además se relata todo el viaje de Alfonso XIII, que era como un viaje medieval, porque iba el rey, el obispo Segura, aquel famoso, que fue luego, daban a todos los urdanos una moneda y 3 o 4 pastillas de quinina para las fiebres. Así lo pasaban, pues tú verás, se acababa la quinina y ellos seguían con sus fiebres y tal. Pero es una gente que, aun teniendo tan poca capacidad de supervivencia, sobre todo en lo que llaman las aldeas trágicas, las aldeas de la sierra, del norte de las Urdes, esa gente con muy poco sobrevivían. Y encima, como digo, enfermos. Marañón dice, a mediodía tienen un fuerte dolor epigástrico y tienen un cansancio que no pueden tal. Y dice Marañón, ese síndrome se llama hambre. Sí, y él considera, claro, y era tan así que el único sitio donde... Luego es gente que se aferraba al territorio. En otros sitios, otras culturas, otros pueblos, cuando en un momento dado ya no pueden sobrevivir, dicen, pues me voy, y emigraban, ¿no? Pero los jurdanos no, los jurdanos no, se quedaban allí, salvo curiosamente un sitio donde sí que emigraron, y en la novela aparece también, pues es al canal de Panamá. ¿Y por qué era eso? Porque estaban tan acostumbrados a convivir con el paludismo, con la fiebre, que en aquellos manglares de Panamá, en aquellas selvas, pues ellos aguantaban el trabajo, aun estando con esas fiebres que le daban y tal, que aparece además en la película de Buñuel y demás, Chicas con fiebre.
Aquí estamos hablando de novela que hay que leer, ¿no? Sí, hombre, yo para eso lo hago. Porque de eso no vive nadie, le digo la verdad. Pero bueno, yo creo que es un poco el transmitir y he querido hacer también algo como un tratado sobre la pobreza, en cierto sentido, de cómo el hombre se enfrenta a la pobreza urbana, a la pobreza infantil, esa diferencia. De hecho, la protagonista llega a Madrid, ver las diferencias que hay entre la pobreza de los rústicos y la pobreza de los... En fin, eso es lo que he querido un poco con la novela y lo que me llama la atención de esa supervivencia de esa gente. Al principio de estar aquí sentados charlando, que ahora hablaremos con todos ustedes también, yo te comentaba que era tu último trabajo, pero y te estaba comentando que de dónde sacas el tiempo para tanto. Sé que tienes otro trabajo ya Sí. medio Sí. realizado, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, pues seguimos trabajando. O sea, esta mañana he estado con mi amigo Rafa haciendo fotos de zaurdas en Peraleda de San Román. O sea que, porque curiosamente esa zona, que es lo que llaman, que ahora lo llaman, que es Jara extremeña, porque también nos fastidiaron con eso cuando hicieron las comunidades autónomas y las provincias, dividieron nuestra tierra histórica entre 4 provincias, pues esa zona de la Jara, Val de la Casa, Valpieraleda de San Román, Garbín, es especialmente rica en guarreras. Y entonces estamos haciendo una tipología de las zaurdas de toda la zona esa. Pues también tiene su importancia. Las catedrales lo tienen, pero eso también lo tiene. Y te quiero decir que eso es trabajar a diario y que tu hobby muchas veces pues coincide con el trabajo que puedes estar haciendo. Y el truco que te digo, por último, que siempre es eso, Sí. todos los días un poquito. Ese es el truco. Hace poco leí yo que un libro de 200 páginas se puede leer en muy pocos días, Sí, leyendo todos los días 20 páginas, sí. ¿no? Echa cuenta. En la lectura es igual. La lectura igual, ¿no? Sí, que igual que cuando lo haces. Pero Hay bueno, que buscar el momento para leer, lo mismo que el momento para visitar todos estos pueblos de nuestras comarcas. por supuesto, yo muchas veces lo pongo en mis redes, en las redes sociales, porque mi página web, lamejortierradecastilla.com, que le digo porque tiene ya más de 1000 entradas de diferentes artículos de la comarca, que pueden entrar ahí quien quiera y verlo, pues ahí es donde voy un poco desgranando pues todas estas novedades y todas estas cuestiones que van saliendo y que pueden interesarle a la gente, desde un personaje que aparece hasta una... Pues mira, lo tenía aquí. Autor de la web La Mejor Tierra de Castilla-La Mancha, con más de 1000 No, de Castilla. te digo, vamos a ver. De Se Castilla, llama, que me lo he inventado. se lo llama de la la Mancha. mejortierradecastilla.com. ¿Por qué? Eso. Ahí lo tenéis en la corredera. En los trabajos de Persiles y Segismunda, Cervantes le preguntan a Constanza, uno de los personajes, ¿y de dónde sois vos? Y dice, ¿de dónde de ser? De la mejor tierra de Castilla, de Talavera de la Reina. Bueno, pues qué mejor eslogan es que Talavera tuviera ese de la mejor tierra de Castilla, que Bueno, lo que dijo Don Miguel. Pues es autor de la web La Mejor Tierra de Castilla, que lo tenía bien escrito, lo que pasa que yo me invento algunas veces, con más de 1000 entradas de artículos diferentes y que promocionan entre sus cerca de 10.000 seguidores en las redes sociales. Eso está bien. Sí. O sea que Perfectamente. lo he dicho bien, ¿no? Lo has dicho perfectamente. Y ahí estamos, ¿no? Y ahí Trabajando estamos. para eso. Sí, eso. Lo que pasa es que cuando llevas 50 años, yo qué sé, si tengo que hablar de la arquitectura popular de Espinoso del Rey, pues las fotos ya las tengo. Los artículos ya los he hecho. Entonces es como aquel que dice copiar y pegar. Bueno, lleva su trabajo, pero que lo tienes que ir haciendo, pero ahí está. Entonces, el trabajo que estás preparando, este último trabajo que Sí. estás haciendo, ¿va de zajurda? No, No. eso lo voy haciendo. A lo Es que mejor en un futuro... no puedes adelantar nada, de sí. momento. Quiero hacer algo bonito sobre la cerámica de Talavera. Quiero hacer una novela bonita sobre la cerámica de Talavera. Muy bien. Eso es lo que quiero y que de verdad se conozca todo aquello que hubo. Hablábamos de reconocimientos y premios también al principio, por toda Castilla-La Mancha. ¿Y en Talavera? Bueno, ¿Alguno tienes? O en Talavera no. Talavera, ¿sabe? Uno no es Dicen profeta que en su... nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta de su tierra. El próximo miércoles sí que voy a Ciudad Real, que me reconocen lo del Camino de Guadalupe y demás. Pero aquí, en fin, hemos dado mandobles a un lado y a otro y ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, eso nos honra de alguna manera. No sé cómo vamos de tiempo, son las 8 casi y media, pero todavía tenemos algún Sí. tema pendiente.
porque luego tienen que intervenir ustedes y luego también pues tenemos allí una mesa con... Los libros, sí, los últimos que hay, que los tiene claro, ahí ahí. en las librerías de Talavera, sí. Una pregunta, otra pregunta. ¿Te arrepientes de algo de lo que has hecho? ¿Cambiarías algo de lo que has hecho? De lo que he hecho con respecto a qué. A todo, a tu vida en general. Yo creo que no. Yo creo que lo que he procurado hacer siempre es lo que me ha dado la gana. No, en ese sentido, Pues no. entonces no hay nada que arrepentirse si No. lo has hecho con todo el gusto del Hombre, mundo. siempre uno comete fallos o comete, pero vamos, en ese sentido no. Lo que he procurado siempre y actuar con absoluta libertad. Eso para mí es fundamental. ¿Qué no has hecho todavía? ¿Qué tienes ahí en el tintero para, en mente para seguir trabajando? Porque Pues ahora como ya estás jubilado, ¿no? sí, pues muchas Pues ahora, cosas. ahora tienes más tiempo también. Tengo muchísimas, o sea, ideas me salen todos los días. A lo mejor también eso de hacer un tratado de las zaurdas de la Jara, pero bueno, También, pero ya veremos. un hombre imparable no puede estar quieto ahora con tanto tiempo como Sí. tienes, ¿no? No, A ver, ¿qué tienes pendiente? ¿Qué bueno, harías tú? estoy A lo mejor alguna novedad que no esté dentro de lo que has hecho hasta ahora, que no, te interese. sí, bueno, me gustaría pasar una temporada larga, por ejemplo, en la Toscana, eso sí que me gustaría. Ah, claro. Y en Faenza y el Urbino y conocer bien el origen de esa cerámica y eso sí que me gustaría. Pero bueno, ya veremos si se puede. Y sí que te quería preguntar, ¿qué mensaje o que dieras algún mensaje a la ciudadanía en general y sobre todo y muy especialmente a los jóvenes? Pues decirles eso, que en Talavera sí que hay muchas cosas. Por supuesto que hay muchas cosas, mucho patrimonio, hay mucha cultura que se puede y que luchen por Talavera. Que es cierto que aquí siempre nos hemos tenido que apañar nosotros solos. Aquí se nos ha ayudado muy poco. Y Talavera se ha hecho grande precisamente no por sus gestores ni por las administraciones autonómicas o no, sino porque los talaveranos se han echado para adelante. Y ahora se ha perdido un poco eso. Eso se ha perdido lo que yo antes hablábamos de la Talavera de 3Q, que yo así la he llamado y me gusta llamarla así. Esa Talavera bollante con ese trasiego de gente, de comercio, de empresas, que entrabas, como te digo, en 3Q y veías allí el del puro, que lo mismo estaban con una timba, pero cambiaban un camión de patatas por una vaca o tal, los tratantes, ese mundo, los constructores en aquella época, ese mundo, pero que fue algo que surgió de Talavera, que aquí no hubo nadie que pusiera carne en el asador por esta ciudad, sino que fueron los propios talaveranos los que de verdad han tenido siempre la iniciativa. Y como tengo confianza en eso, precisamente, es por lo que uno no se desespera cuando ve el tren de la bruja o cuando ve los déficits tan grandes que tenemos y cómo se pliegan nuestros políticos, en fin, a lo que los dicen sus jefes de Toledo, que ese es el problema. ¿Algo más que quieras destacar de tu obra, que es tan amplia? ¿Algún libro que quieras que se nos haya quedado allí? Pues no sé, que no me acuerdo de todo, pero vamos, los que hay sirven para conocer Talavera y eso es su objetivo final, lo que pretendo. Me gustaría también hacer alguna cosita sobre... Talavera tiene, curiosamente, sí que tiene patrimonio arquitectónico, pero tiene poco patrimonio, digamos, artístico, de imaginería, de pintura. Sin embargo, tiene la cerámica, ¿no?, que viene a sustituir un poco a ese arte, digamos, mueble. No, pero me gustaría hacer algo sobre lo que hay del patrimonio en ese sentido, ¿no? Algo también divulgativo, como hice lo de la guía de Talavera, pero con todas las piezas artísticas que puedan quedar en la comarca, ¿no? La gente a veces, como decías antes, se pueden hacer excursiones por aquí. El otro día decía uno de ir por la Cañada y la calzada de Oropesa y ver que hay allí en la iglesia impresionante unos Claudio Coello impresionante, o mucha gente de Talavera no conocía piedra escrita y la cerámica maravillosa que hay allí y hasta hace poco, y que es el románico más meridional de la península ibérica y está allí en ese lugar precioso y mágico que tenemos, ¿no? O sea, hay un montón de patrimonio, también, como digo, ese otro patrimonio sí que me gustaría un poco también desarrollarlo, ¿no? Hay otra cosa que tenía yo interés y que lo estaba buscando. La cocina tradicional de la Jara. Sí. Bueno, eso También es fue, gastronómica. vamos a ver, eso me lo decía mi mujer. Dice, tiene narices que haga un libro de cocina tradicional de la Jara y no sabe freír un huevo. Y es que lo hice con mis amigas las mujeres de las asociaciones de la Jara.
que ellas recogieron las recetas, ellas hicieron, y yo lo que hice fue ordenarlo, hacer una introducción, intentar, bueno, pues ponerlo un poco en orden, pero fueron ellas las que realmente hicieron el libro y se divulgó pues en fin, toda la gastronomía jareña. Y ya quería yo simplemente preguntarte, o que me digas alguna pregunta que se me ha quedado en el tintero, que lo tenía además ahí, digo, no sé, que se me olvide lo principal, lo que Miguel quiera de contarnos. No, bueno, yo creo que has hablado casi todo. No sé si a lo mejor aquí a los Pues mira, participantes se les es una ocurre algo. curiosidad por mi parte. Sí, Cuando vas por esos pueblos, sí. ya te conocerá todo el mundo, ¿no? Pues sí, tengo una anécdota con mi amigo Rafa, el archivero que es con el que suelo ir más a ir a hacer las fotos. Nos hemos recorrido todas las calles de todos los pueblos de la comarca de Talavera, ¿eh? O sea que cuando voy con él algunas veces, la gente dice, estos son los cobradores de la luz, porque nos ven con la bolsa, con las cámaras y nos ven que vamos por las calles haciendo fotos y eso, y se creen que íbamos a mirar los contadores. Entonces, ya nos lo has dicho un par de veces, pero bueno. Por eso Y cuando nos ven hacer fotos en los cementerios de las... dirá esto, están locos, que Sí. querrán levantar alguna Bueno. tumba. Pues les decía al principio que iniciamos esto que iniciamos hoy, a través del Círculo de las Artes de Talavera de la Reina, pues vamos a tener a personajes como es el caso, pero otros serán anónimos totalmente, no como Miguel, que seguro que por cualquier pueblo que va alguien sale a saludarle, seguro. Sí, sobre todo con lo de las redes sociales, yo eso sí que he alucinado, porque Sí. antes hacía los artículos en los periódicos y había alguno que se le leía en la churrería, esos periódicos que hay en las churrerías llenos de pringue, bueno, y me decía, oye, pues he visto un artículo en la churrería y tal. Pero con las redes sí, hay gente que va en un pueblo y te dice que le vea a usted en el Facebook y que, Mira, y que, qué suerte tienen, ¿ves? y que tal. Y a la gente, en ese sentido sí que consigue llegar a muchísima gente con Facebook, con Twitter, y ahora me tengo que meter con eso de Instagram, pero todavía no estoy muy puesto. Ya Bueno, veremos. todo se andará, ¿qué tiempo quedan? Sí. ¿Qué tiempo queda? Mis hijos me dicen que soy el analógico, pero bueno, yo Por me voy cierto, formando. ¿cuántos hijos tienes, Miguel? Dos. Dos nada más, Sí. porque vosotros erais Mi- 5 hermanos por lo Sí, menos, sí, ¿no? Y todos chicos, éramos de Piara, sí, pero todos chicos. sí, yo tengo a un hijo, una hija y luego un nieto. Ah, ya tienes un nieto Sí, y un nieto. todo. Es que todos cumplimos Sí. años. Gracias a Dios, Sí. que tenemos mucha suerte, que otros no pueden cumplirlos. Sí. Bueno, pues ha llegado el momento de que ustedes intervengan en este coloquio que estamos teniendo y díganme quién quiere hacer una pregunta. Bueno, nada, es un momento muy agradable porque estoy aquí con mi mejor amigo y con mi locutora favorita. Y nada, y también decirles que en este pequeño número de gente somos nada menos que tres, no del mismo colegio, sino de la misma clase. Y ahora quiero decirles que seguramente si vamos a la salida de cualquier instituto, ¿a ti qué te parece? Que si vamos a la salida de cualquier instituto de Talavera y preguntamos quién es Cristiano Ronaldo, pues raro será el que no nos diga quién es. Pero si preguntamos quién fue Francisco de Peñalosa, pues poca gente lo sabría. Y no sé si es una de esas cosas que dices tú, que decían que en Talavera no hay ni ha habido nadie ni nada de nada, pues una verdadera pena. Pues sí que lo es, pero no solo en Talavera. Eso es algo que es común a toda España y es una pena porque se están dejando las humanidades en los colegios, en las escuelas. Los chavales no les enseñan historia. Hoy salía una noticia en que no van a eliminar de la selectividad la historia, pero que bueno, la van a poner para que el que quiera subir nota. O sea, como algo, o sea, no conocer ni siquiera el pasado de tu cultura, de tu gente, de cómo esta sociedad en la que vives ha llegado a ser como es y para no repetir los errores, o sea, a mí es algo que me parece demencial. A nosotros nos enseñaban, no vamos a entrar aquí en un debate pedagógico ni tal, nos enseñaban las 4 reglas, pero esas 4 reglas no las enseñaban. Y nos enseñaban aquellos, o sea, y si te tenías que saber los cabos y los golfos, te los sabías. Ahora te dicen, no, es que viene en Google. Ya, pero tú no tienes en la cabeza las herramientas,
necesarias para desarrollar. Y eso para mí me parece lamentable y creo que es un gran deterioro el que de la formación en los jóvenes el que las humanidades se estén perdiendo y la filosofía y el arte. A nosotros nos daban también y sabíamos lo que, en fin, pues lo que es el gótico, un arco apuntado, o sea, las 4 cositas que tenías que saber te las enseñaba. Ahora se hacen los selfies delante de la Catedral de Colonia, pero dice, ¿qué el gótico? Dice, ah, esto que tengo detrás. Y ya está. Y eso realmente, eso sí que me parece lamentable. La pérdida de las humanidades en los planes de educación es algo lamentable y que creo que nos arrepentiremos en un futuro. Yo vivo ahora en la calle San Miguel, Sí. justo enfrente de donde vivía ella y en el centro médico, lo que era en el centro, en la antigua centro Sí, médico. sí, lo que era ambulatorio. Sí, bueno, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué futuro le ves tú al patrimonio de Talavera? Tal y como están las cosas. ¿vale? Bueno, yo la verdad es que si los talaveranos no ponemos pie en pared, pues nos seguirán pasando cosas como la llamada casa de los canónigos, que no era la casa de los canónigos, era un claustro de los jerónimos. Nos seguirán pasando cosas como esas, que llevamos 20 años avisando de que eso se cae, de que eso se cae, de que eso se cae, y luego los políticos es cuando deciden arreglarlo. El Victoria, ¿qué pasó? Lo mismo, diciendo se cae, se cayó, y entonces es cuando lo arreglaron. O sea, esas cosas no pasan en ningún sitio, y eso lo tienen que demandar a sus gestores, lo tiene que demandar la población, porque si no, esto es un desastre. El Alcázar, la Alcazaba, lo que se llama el huerto de San Agustín, que eso es patrimonio, eso sería, ahí han dormido reyes, han dormido todos los arzobispos, o sea, cuando venían por aquí viajeros extranjeros, y eso no se excava nunca. Se hizo en aquellas catas que se hicieron, pero no se sigue excavando. Eso tendría que estar excavado ya. O sea, y tantas cosas que hablaríamos, ¿no? Pero para eso la sociedad tiene que demandar, no decir esas piedras viejas, no. Porque quien guarda el patrimonio, si hay patrimonio, hay turismo, y si hay turismo, pues son ingresos, y la gente, y la hostelería en Talavera, dado que ya ese aspecto comercial, aquel aluvión de gente que venía en esos tiempos de la Talavera de 3Q, ya no es así, pero por lo menos buscar en otros lugares es enganchar a esa gente que venga a ver Talavera. La Talavera de los Arenales, por ejemplo, Hombre, del río. Yo sí me metí en esto del río fue por una cuestión así. Yo a veces lo he comentado cuando hablé de esto de la plataforma, que yo iba con mi hermano a bañarme a los Arenales o con mis hermanos y mi hermana y sobre todo con mi hermano Carlos, nos poníamos con un saco de estos de arpillera, nos poníamos a coger en la orilla, en los juncales, con el saco. Y al levantar el saco, allí aparecían mejillones, camarones, lampreas, carpines. Era vida todo lo que aparecía allí. Nos bañábamos en verano y aunque en toda época, en todos los ríos hay estiajes y hay menos agua y tal, pero el agua estaba limpia. Todos los años, de hecho, había ahogados. Y allí iba Teleforo a sacar. En Talavera venían a los Arenales de Madrid con el tren botijo, que se llamaba así, porque el tren botijo venían a bañarse y se llevaban el botijito de Talavera ese de Burladera, ese que tiene 4 pitorros, se lo llevaban todos para Madrid, ¿no? Y todo eso nos lo hemos dejado robar. Nos lo hemos dejado quitar. Totalmente de acuerdo. Hay que decir también que ha habido generalmente un movimiento fuerte de los talaveranos, ¿eh? No solamente con el tren, no solamente con el río. Y en este momento hay todavía un grupo importante que es lo que se conoce como la Mesa por Talavera y su comarca, ¿eh? Que sigue poniendo en solfa todas las deficiencias que tiene esta ciudad, que está realmente abandonada por nuestros gobernantes. Yo creo que desde Felipe II casi. Sí. Por supuesto, de acuerdo, y alabo desde luego el tesón, sobre todo de la gente de la Mesa por Talavera y de SOS Talavera y otras organizaciones que siguen peleando. Yo en la medida que he podido he colaborado cuando se hicieron las primeras movilizaciones y demás, y desde luego que hay que seguir dando la tabarra, por supuesto que sí. Aparte de la iniciativa que puedan tener los talaveranos, hay que exigir tener lo mismo que tienen los demás, porque hay ciudades a las que se les hace un AVE para ellos solos. Hay ciudades que tienen más circunvalaciones que los anillos de Saturno, y aquí tenemos esa que si viene un tractor ya tenemos que ir detrás durante todo el camino. En fin, hay sitios que tienen conservatorios de música y aquí hay que pagar uno privado. Sí. Hay sitios, o sea, si ponemos la lista de agravios,
no solo con la capital de la comunidad autónoma, sino con el resto de ciudades de Castilla-La Mancha. La verdad es que Talavera es que yo no sé cómo no, a veces no piensa uno cómo no hay una verdadera revolución ciudadana en ese sentido, ¿no? Sí, somos un poquito pasotas. Sí. Sí. Pero quería yo hacer otra observación al tema, y es que, habiendo tenido Talavera una impresionante fuerza rural y ganadera, todavía mantiene la ganadera, sobre todo en el lácteo. Sin embargo, el Museo Etnográfico nunca ha querido coger nada que fuera de ese origen. Nosotros personalmente le hemos hecho la oferta de una industria que aquí funcionó muy bien, que fue el pimentón, Sí. material de esa industria que no nos servía ya para nada porque no estábamos en eso, y sin embargo no quiso coger nada de eso. Y Yo supongo que creo como que nosotros debe haber habido mucha gente más que ha ofrecido al Museo Etnográfico muchas cosas. Yo creo que las tierras de Talavera merecerían un museo etnográfico de las dimensiones y de la calidad que tienen. Mira, si simplemente se pusieran todos los trajes tradicionales que hay en la comarca de Talavera, en los que además podemos comparar los sobrios castellanos de la parte más oriental y luego esos otros de la repoblación mozárabe, repoblación leonesa, que es la parte de la Galtera, Oropesa, todo eso, si simplemente solo con la exhibición de esos trajes y de todos sus complementos, ya sería impresionante. Si nos ponemos a buscar artesanía, porque yo he hecho el inventario etnográfico, he entrevistado a un montón de artesanos y sé lo que hay. Sí, pero claro, para eso hace falta un local mucho mayor que el que tiene el Museo Etnográfico y de verdad un proyecto museográfico que vaya a recoger todo lo que tenemos antes de que se pierda, porque son los últimos momentos. Por lo menos enterarse de qué es lo que tienen. Exacto. No, No. no hicieran ningún caso. Y no solo eso, las mondas. Las mondas tienen que volver a ser lo que fueron. No el exhibicionismo de políticos que son ahora. Eso de que ir a darle la galletita al político de turno. No, no. Hay que recuperar de las mondas todos. El tema del ir a por el leño florido. Un montón de rituales, un montón que hay en las mondas. Eso hay que recuperarlo. Y no conformarse con que, hombre, no es lo que antes, que salía Pedro Picapiedra aquí en las mondas y demás, pero está mejor en ese sentido, pero yo creo que hay muchísimo todavía que desarrollar en ese sentido para que de verdad sean las fiestas que fueron, unas fiestas que todos los literatos y la nobleza de la época venía aquí a Talavera, a las mondas. Las mondas eran, yo muchas veces lo he dicho, los Sanfermines eran una capea al lado de las mondas. En las mondas se toreaban en un día 22, 23 toros en la plaza, en la plaza de toros, en la plaza del Pan y en todas las plazuelas de Talavera, en las plazuelas de las parroquias se toreaban toros. Y sin embargo, pues es algo, en ese sentido sí, está bien el corpus documental que se está estableciendo, las publicaciones sobre los facsímiles y todo eso, sobre las mondas, en ese sentido está bien, pero a partir de toda esa documentación, desarrollar una fiesta, aunque sea con la fura del Baus, aunque sea con algún tipo de estas compañías que hay que desarrollen esos elementos, y yo creo que sería una fiesta impresionante si de verdad fuera así. Yo solo imaginarme, como escribía en el libro de las mondas, el facsímil de las mondas legendarias, esos toros que entraban acolambrados, como me decía Ángel Monterrubio, que era con las pieles acolambrados, encima de la canal, todos rodeados de flores, con los carros adornados de flores, y entraban dentro de la Virgen del Prado todos esos carros con los bueyes a ofrecérselo a la Virgen, ¿no? Eso daba la sensación de ser como una especie de no sé, ¿cómo se llamaba? En la época griega pues había algunos ritos muy parecidos, ¿no? Y que se desarrollaban. Yo creo que las mondas es una fiesta que, igual que al tema etnográfico, exactamente igual, había que sacarle mucho más jugo en Talavera, por supuesto. Gracias por su asistencia. Miguel está dispuesto a firmar los libros que queden. Y yo no sé si Bene quiere decir algo como presidente del círculo, está todo dicho. El nuevo encuentro será cuando tenga que ser. Ya les iremos avisando. Gracias a todos.